usted tiene aquí en la tierra para poder hacer lo que no hicieron. Pero damos gracias a Dios que Él nos tiene aquí para alabar y glorificar su nombre. Quiero decirles que el Espíritu Santo ha hablado mucho a mi vida a través de esta palabra. Allí en el secreto de la habitación, Él me ha enseñado muchas cosas. Y yo pienso, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, porque cada día estamos aprendiendo de Él. Tenemos un lema en este trimestre. Vamos a ver si se acuerdan el lema. Hermana, usted es la que da el anuncio, hermana Isabel, no puede decir. Vamos a ver cuál es el lema. Orando, impulsada por el Espíritu Santo, hacia la excelencia. Hacia la excelencia. Amén. Pero impulsada por quién? Por el Espíritu Santo. Porque usted y yo somos esa iglesia, pero si el Espíritu Santo no va de la mano con usted y conmigo, no vamos a poder terminar lo que se nos ha sido encomendado. Pero yo voy a tratar bajo el tema la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Y una gran pregunta que me hacía: ¿quiénes son a los que guía el Espíritu Santo? ¿A quiénes guía el Espíritu Santo? Vamos a verlo a través de la palabra. Quédese ahí sentadito y busque en su Biblia el libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a estar leyendo solo el versículo 14. Romanos 8, 14. ¿Lo tienen, hermanos? Están con un amén. La palabra de Dios la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Dice su letra. Si se quiere poner en pie por reverencia, hágalo. Dice su letra. Vamos a estar leyendo desde el 14 hasta el 16. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? Amén. Regalen una ofrenda de palmas por esta versión que Él nos está regalando. Tome su asiento. El Señor va a hablar a nuestra vida, porque sabe, la palabra dice que es arma de doble filo. Reparte allá y reparte acá también. Mientras yo estoy hablando, también el Espíritu Santo ministra mi vida. Dice la palabra que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo cada día quiere guiar su vida, quiere guiar mi vida. ¿Por qué? Porque mientras estábamos allá afuera, el Espíritu Santo no podía guiarnos a la verdad. Y el Espíritu Santo, ¿a quién nos va a guiar? Nos va a guiar a Dios. Cada día Dios, cada día la verdad, cada día su palabra. Porque Él quiere guiarnos a través de su palabra. Dice la palabra de Dios
que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Este es el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que usted y yo escudriñemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque a través de ella nuestro Dios nos habla, nuestro Dios nos conduce, nuestro Dios nos guía. Sí, ella nos dice qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Gloria a Dios. Y tenemos que ser no solo lectores ni oidores olvidadizos. Aleluya. Su palabra dice que seamos hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia que esté haciendo su voluntad. Una iglesia que esté llevando a cabo como Él nos dice en su palabra. La pregunta era esa: ¿quiénes son guiados? Los hijos de Dios. La gente que está afuera, lamentablemente, no puede ser guiada por el Espíritu Santo. Está siendo guiada, pero hacia un camino que dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Pero Amén. usted y yo somos los llamados y somos los guiados para ir y traer esas almas y hablarles de ese plan de adopción, aleluya, de ese plan de salvación que Cristo tiene para sus vidas. Amado hermano, es tiempo que la iglesia pueda ser empoderada de ese Espíritu Amén. Santo. No veo la iglesia primitiva, una iglesia que donde iba marcaba terreno, una iglesia que donde iba podía reflejarse a Cristo, podría reflejarse el Espíritu Santo. Es más, yo recuerdo cuando el apóstol Pablo quería ir a predicar, el Espíritu Santo se lo impidió a cierto lugar. ¿Por qué? Porque había un propósito. Amén. Había un propósito. El Espíritu Santo siempre está guiando desde tiempos antiguos hasta este tiempo. Él sigue siendo el mismo Dios de ayer y de por todos los siglos. Dice ahora la pregunta: ¿cómo es que nos guía el Espíritu Santo? ¿Cómo es que nos guía el Espíritu Santo de Dios? Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a estar leyéndolo allí, hermanos, si puede ponérmelo. Juan, capítulo 16, versículo 13. Aleluya. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de que de mentira, de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que y os hará que saber las cosas que habrán de venir. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a conducir a toda la verdad. Amén. ¿Y dónde está su verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, La verdad y la vida. la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Pero ¿a dónde usted encuentra esa verdad? Aleluya. ¿A dónde yo encuentro esa verdad? Tenemos esta verdad, hermano, tan grande. Y yo siempre digo, de nada me sirve a mí tener 3, 4 Biblias en mi hogar si yo no la abro, si yo no la leo, si yo no la estudio, si yo no la escudriño, porque ahí el Espíritu Santo me habla, ahí me dice qué hacer. Muchas veces mi vida ha estado a punto, pero a punto de tropezar, y leo la palabra y el Señor me dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y le digo yo: Señor, ¿cómo tú puedes hablar a mi vida
Y yo he podido entender a través de su Santo Espíritu, hermano, hermana, amado hermano, cómo Él nos frena de caer, cómo Él nos evita del lazo que muchas veces el enemigo trata de tendernos, pero ahí es donde Él nos guía. Amén. A través Gloria a de su Dios. palabra, porque su palabra es verdad, su palabra es viva, su palabra es eficaz. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿quién nos está guiando? No me conteste, hermano. Usted hágase un análisis, usted escudriñe, párese a meditar como dice el Señor en su palabra. Paraos en vuestros caminos y meditad en ellos. ¿Quién nos está guiando? ¿Nos está guiando un amigo? ¿Nos está guiando un compañero? ¿Nos está guiando el móvil, la televisión? ¿Nos está guiando? ¿Quién nos está guiando? Esa es la gran pregunta. Porque muchas veces me decía el Señor, dedicas tanto tiempo al móvil y a mí no me dedicas el tiempo que le dedica a ese móvil. Yo le decía, Señor, perdóname, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos guía un programa de televisión, nos guía el móvil, nos guía el compañero, vamos allá, vamos acá. Muchas veces la misma familia puede ser nuestra guianza, pero prestemos atención, hermano, cuando no estamos siendo guiados a la verdad, a la luz de su palabra. Su palabra nos dice, busca primeramente el reino de Dios. Esa es una alianza del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros buscamos otras cosas antes que a Él. Y el Espíritu Santo nos lleva a esa verdad. Busca, dedícame tiempo a mí. Él nos guía, hermano. Yo sé que ahí, en lo más profundo de su corazón, cada noche, cada mañana, Él nos guía a orar, a leer su palabra, a buscar su presencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria Gloria a Dios, aleluya, por ese Santo Espíritu que está con usted y está conmigo. Amén. Porque Jesús lo dijo, voy pues a preparar moradas para vosotros, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Consolador, Amén. el Santo Espíritu, Gloria a Dios. el cual estará con vosotros 2 días. Todos los días. Todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Y ese bendito Gloria a Dios, Espíritu Santo aleluya. es el que nos enseña, es nuestro maestro, es Gloria a nuestra Dios, guía, gloria a Dios. es nuestro fiel ayudador. Sabe que en esos momentos donde muchas veces me he sentido desanimada, ha venido Él, porque Él sigue hablándonos, hermano. Y muchas veces no lo escuchamos porque estamos tan ocupados en nuestro diario vivir. La vez pasada yo hablaba y decía, ¿por qué la iglesia primitiva era una iglesia que hacía el Espíritu Santo a través de ellos grandes prodigios, grandes milagros, grandes señales, y multitudes venían a los pies de Cristo? Multitudes, porque era una iglesia que estaba determinada. Usted y yo tenemos que tener determinación en el reino de Dios. Aleluya. Tenemos que tener ese compromiso, no con el hombre, no con la mujer, sino con Dios. Ese Aleluya, compromiso gloria a de Dios. decirle, como le dijo Samuel, heme aquí, habla, que tu siervo oye.
Y cada día tenemos que estar conociendo el Espíritu Santo. ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo? ¿Cómo lo conocemos? Es la gran pregunta. Porque hoy en día podemos estar en una congregación. Yo desde niña, desde muy niña, mi mamá me llevó a la iglesia a los 10 meses de nacida. Estuve hasta los 14 años y me fui de su casa. Pero el Espíritu Santo estuvo allí. Y si no fuera por Él, creo que no estuviera aquí, hermano. Hablando de ese precioso, de esa preciosa persona que es el Espíritu Santo. Y yo podía oír, aún en ese mundo en el cual yo andaba, que Él me decía: ordena tu casa, ordena tu casa. Y hay gente que dice, yo he oído mucho gente decir, Dios no habla al pecador. Pues déjeme decirle que yo andaba perdida en el pecado, pero yo sé que era Él el que me hablaba. Amén. Era Él el que me decía, vuelve a mí, ordena tu casa, vuelve a mí, vuelve a mis pies, te estoy esperando. Muchas veces yo venía en el autobús saliendo de esa maquila y de presto empezaba a llorar. Y empezaba a llorar y yo me secaba porque miraba que la gente me quedaba viendo. Pero es que yo oía esa palabra audible que me decía, ordena tu casa. Porque Él sabía que si yo seguía en ese mundo como yo iba a ir a un lugar de castigo eterno. Y Él quiere que nadie se pierda. Él quiere darnos esa adopción de hijo. Pero sabe, hermanos, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Hacer lo que Él quiere que usted y yo hagamos mientras estamos aquí. Y la palabra dice que tenemos un mandato a cumplir. Pero yo quiero que busque el hermano Vidal ahí, el libro de Juan 14:26. Vamos a ver cómo conocemos al Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos conocer? Dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oiga, hermano, tenemos un maestro fiel, el Espíritu Santo. Miremos qué voz estamos oyendo. Miremos qué nos está guiando en nuestro diario vivir. Miremos a quién estamos conociendo. El Señor quiere que nosotros conozcamos ese Espíritu Santo y que Él nos enseñe, porque es el maestro de maestros. Él nos enseña a través de su palabra, no a través del WhatsApp, no a través del YouTube, no a través de la telenovela, a través de su palabra. Cuando usted y yo abre la escritura y la lee y la medita. Hay veces, hermanos, yo he leído un libro, un capítulo, un versículo y el Señor me habla hoy de una manera. Lo vuelvo a leer tiempo más después y me vuelve a hablar de otra manera. Yo le digo, Espíritu Santo, la verdad que razón tienes. Tú eres el autor de este libro. Tú eres el que inspiraste a esos hombres y por eso nos enseña a través de ella. Hermano, estemos teniendo esa comunicación cada día. ¿Sabe? Dice la palabra, el hermano da siempre al final un saludo
nos dice cuando se termina el servicio que la gracia, Ahora que el amor del Padre y la gracia de la comunión del Espíritu Santo. el amor del Padre, la gracia del Hijo, La comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Pero ¿qué entiende usted por comunión? Porque todos decimos amén. ¿Qué entiende por comunión? Porque el pastor todos los días nos dice ese saludo. ¿Cuál es la relación que usted está teniendo con el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación que usted lleva con el Espíritu Santo? ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él anhela comunión con usted y conmigo. Él anhela comunión. ¿Cómo usted aprende a conocer? Yo aprendí a conocer a Juan y todavía no la conozco del todo. A mi hermana Marta, a mi hermana Isabel, que yo decía cuando la vi por primera vez, esa mujer yo no me le puedo acercar porque da miedo. Porque hay veces somos así, a simple vista ya le hacemos un desglose a la persona. Pero no tenemos comunión con ella. Amén. Pero mediante yo voy conociendo a mi hermana Isabel, yo digo, Señor, qué equivocada estaba. ¿Cómo yo puedo hacerle un escáner a una persona sin haberla tratado? Pues lo mismo el Espíritu Santo anhela que lo conozcamos. ¿Y cómo lo vamos a lograr a conocer? La comunión, la oración, la búsqueda de la palabra, el ayuno. Son 3 alimentos que la mujer espiritual necesita. Sí, meditar en su palabra. Muchas veces nosotros leemos la Biblia y a mí me pasaba, la leía como quien lee un periódico. Y cada vez de que la leemos, hermano, así no va a oír la voz de Dios, así yo no voy a oír la voz de Dios. Cuando nos paramos y meditamos con calma, cuando usted se come un alimento y se lo come a la carrera, le sentirá el mismo gusto que cuando se relaja, se tranquiliza y le siente sabor. Yo tengo una hermana en Honduras, mi hermana Nordia. Yo la veo que, yo como despacio, pero ella me dice, quítate. Y yo, Nordia, qué lento comer. Y ella me dice, a mí me gusta saborear lo que estoy comiendo. Pues imagínense si como el alimento secular somos y pensamos así, ¿cómo no con la palabra? Que es el alimento para nuestro espíritu. Aleluya. Aleluya. Hay que saborearla, hay que meditarla, hay que... Yo le digo, Señor, que cada vez que yo pueda leer tu palabra, tú puedas hablar a mi espíritu. Pero sobre todo, que me enseñes a ser hacedora de ella. Porque yo con mis fuerzas no puedo. Tu palabra dice que no es con espada, que no es con ejército, que vamos a vencer. Porque desde que estamos aquí, que Dios nos ha permitido tener ese espíritu de adopción, somos más que vencedores. Amén. Amén. Mi hermana daba el testimonio. Y yo decía, Señor, ¿qué título le pongo a este mensaje? Y él me decía, más que vencedor. Y aunque estamos angustiados muchas veces, atribulados, afligidos, pero su palabra dice que en Cristo usted y yo somos más que vencedores. Aleluya. Aleluya. Y con la guianza de su Espíritu Santo, no hay nada, hermano, nada que nos derribe, porque Él pelea por usted y Él pelea por mí. Y aunque muchas sean nuestras aflicciones, dice el Señor, que de todas ellas
Él nos librará. Amén, amén. Tengamos Aleluya. esa comunión con el Amén. Espíritu Santo. Aleluya. Anhelemos esa comunión, así como la tenemos con la compañera del cole, con los vecinos, con nuestros familiares, que sea mayor la comunión que usted y yo tengamos con el Espíritu Santo. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies. Vengamos a un tiempo en el altar. Voy a pedir a nuestra hermana Marta, a nuestra hermana Juana, la pastora,